Ciudad Difusa. Bienvenida a Ciudadanía Difusa, bienvenida Jane a esta nueva conversación y a este capítulo de Ciudad Difusa que vamos a compartir con Jane Simon, una reconocida académica de la Universidad de Concepción de Ciencias Políticas, que además ha estado en varias veces en temas de políticas públicas así que nos hemos topado en algunas ocasiones en seminarios y en otras instancias. Yo quería contarles primero que Jane es politóloga con un magíster y un doctorado en la Universidad de Denver, en Colorado. Anoté también buscando que estuviste en el MIT. Sí, 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 al principio, sí. Mm, Después, Y en el momento, sí que podemos conversar de eso. Quizás igual va a salir, sí. me parece, digamos, y que además sus temas de investigación principalmente son gobernanza, políticas públicas, pueblos originarios y desarrollo territorial. Así que nos topamos en un par Eso. de cosas de diferentes perspectivas, así que ojalá podamos utilizar ese encuentro en pos de una buena conversación. Yo quería empezar con un detalle. Generalmente trato de empezar con la parte más académica y después a la parte más de políticas públicas en algunos casos, pero hay un tema que quería tocar primero, que yo hace un tiempo que estoy siguiendo una iniciativa que me parece súper interesante que se llama Red de Politólogas. Ah, sí, Y sí. entonces, quería que me contaras de qué se trata eso. Entiendo que es una iniciativa internacional y que reúne a varias politólogas que además yo he leído, digamos, y he seguido en las redes sociales. Muchas politólogas en verdad. Mira, es una iniciativa de una politóloga destacada que es una mezcla, es argentina, trabajó mucho tiempo, estudió en España, yo creo que, no me recuerdo, en Salamanca estaba trabajando con Manuel Alcántara durante mucho tiempo, que es destacado politólogo y ahora actualmente encuentra en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ella va trabajando temas de política electoral más que nada, pero va visibilizando, ¿cierto?, que la ciencia política, como muchas disciplinas, que podría ser ingeniería, puede ser economía también, son muy masculinizados. Y hay, como se dice en Chile, un club de Toby, y donde hay esas redes, ¿cierto?, de apoyo que existe entre profesores, destacados profesores, y generalmente va más asociado a sus exalumnos, estudiantes, colegas, más hombres. Y no tanto mujeres, como sea, esencialmente como la red de politóloga puede ser conceptualizado como un red de Lulú, que es de muchos elementos, pero lo que tiene es busca fortalecer a las politólogas que habla español y que trabaja en las Américas en general, como también estoy pensando, también en España. Y hay varias politólogas en distintos lugares claves, que uno es la Flavia Friedenberg acá en Chile. Julieta Suárez, que es profesora de ciencia política en la Católica, la Janina Bell, que también, bueno, mira, son casi todas argentinas. Pero sí, tenemos casi 1.000 personas o 1.000 mujeres que forman parte. Hay una página de red de politólogas donde pueden encontrar expertas en una diversidad de temas, a pesar que somos todas mujeres, no todos hacen género. Muchos sí, va trabajando temas específicamente relacionados con género en distintos elementos. Y es una comunidad de politólogas que es interesante, simpática, como un buen grupo. De verdad, uno quiere a la otra persona a pesar que uno lo conoce principalmente a partir de las pantallas o en congresos. Porque tú también, o sea, una de las cosas que la gente a veces no sabe, y a mí me ha tocado trabajar varias veces con universidades y como asesor de universidad, es que en el mundo académico también hay brechas de género, no está ajeno, digamos. O sea, la élite intelectual de los países, y no solo en Chile, digamos, también tiene brechas de género y la carrera de las académicas a veces es invisibilizada y a veces también es más difícil, cuesta arriba que la de los académicos hombres.
Sí, sí, ¿no? Hay muchos estudios en relación al tema y si miramos también durante la pandemia afectó a las mujeres en general, Mm. pero afectó también mucho a las académicas, como eso, porque uno, a pesar de, hasta en países como Suecia, que considera súper equitativo, donde hay harta equidad, igual las mujeres tienen de asumir mucho más los roles de cuidado, tanto de hijos, pero también adultos mayores en temas de salud, va jugando una serie de roles que no siempre, claramente estamos en una transición hacia mayor equidad dentro del hogar, pero no siempre juegan los hombres por la estructura que hemos tenido. Por eso, hay estudios que muestran, por ejemplo, que los hombres publicaron más durante la pandemia, mientras que las mujeres bajó mucho su nivel de publicación y uno va tratando de entender por qué pasa y cómo generar políticas públicas que permite que vamos logrando también equidad y aporte desde la diversidad de géneros, pero también como hemos conversado, o vamos a conversar seguramente en relación a los pueblos originarios también, es que hay distintos grupos que muchas veces están marginalizados de espacios de creación de conocimiento, están invisibilizados los procesos de innovación que se va generando, va enfrentando obstáculos mucho más grandes. Yo tengo la visión y yo imagino también que la economía crece más o el nivel de bienestar crece, aumenta cuando hay menos obstáculos a los aportes que las distintas personas pueden hacer adentro de los procesos. O sea, casi me quitas la pregunta que iba a hacer. Porque, porque hay un tema, por ejemplo, con los pueblos originarios y el desarrollo que tiene que ver ¿cómo se llama? Con la necesidad de consultas indígenas, los acuerdos que Mm. Chile ha tomado, como el 169 de la OIT, digamos, y otros más, y otros acuerdos internacionales, que obligan ahora que dentro de la evaluación de los proyectos se incluya la consulta indígena, se incluya los pueblos originarios. Y esto es nuevo, digamos, yo veo desde el punto de vista de la gente que viene de otras áreas, pero sobre todo de la empresa, que es que todavía no se entiende por qué y cuál es la metodología también, porque como no lo conocen, digamos, de repente pasa que el desconocimiento hace que se generen algunas expectativas bien distintas a la realidad. ¿Qué puedes contarnos primero desde el punto de vista académico? ¿Qué es lo que se estudia en esa línea? ¿Y cuál es la experiencia que tú has tenido aquí en los últimos años, digamos? Ya. Bueno, el tema de la consulta es un tema como bien central dentro de lo que son los derechos de pueblos indígenas. Y la idea detrás es de reducir los conflictos no conversados, si quiere decir, ¿cierto? Porque claramente una conversa a partir de la consulta es menos dañino que, no sé, que destruye maquinaria, que se quema camiones, etcétera. Como eso, lo que busca con la consulta, idealmente, evitar violencia. Y eso en general, desde la ciencia política, buscamos a la democracia, buscamos dialogar, encontrar, entender nuestras diferencias y encontrar puntos en común. Sabemos que es súper difícil hacer eso y requiere, ¿cierto?, como empujar a la gente de conversar, porque tenemos distintas opiniones, intereses, necesidades, etcétera. Como eso, quizás también comentar por qué emerge la necesidad de la consulta indígena desde el nivel internacional, porque en general los pueblos indígenas, como están marginalizados del Estado, ellos han pagado los costos de desarrollo más, y no han recibido los beneficios. Y, por ejemplo, que yo he trabajado en distintos momentos en Alto Biobío y cuando uno habla de desarrollo en Alto Biobío, como desarrollo local, yo recuerdo trabajando una vez con la municipalidad sobre planes de desarrollo comunal y cuando ellos escuchan la palabra desarrollo, que no, ¿cierto? Porque que ellos perciben en general el desarrollo que han traído, que ha llevado, ¿cierto? Distintas empresas a sus territorios no ha mejorado su calidad de vida, ¿cierto? No ha mejorado la manera que, o ellos no han participado plenamente dentro de ese proceso. Y como consecuencia,
ese converso, esa consulta nos permite ver, ya, nosotros queremos hacer ese proyecto. ¿Cómo podemos hacer ese proyecto dentro del territorio donde vamos a generar beneficios y desarrollo también por la comunidad y no vamos a generar costos, ¿cierto? Porque no debe ser responsabilidad de ellos asumir los costos generados por una actividad económica donde ellos reciben solamente los costos y nada de las utilidades, etcétera. Ahora, para la empresa, ellos perciben como nuevos costos, igual con temas de evaluación de impacto ambiental, etcétera, pero desde una lógica de la economía sabemos si no tiene un precio asociado, por ejemplo, con contaminación, vamos a contaminar mucho. Entonces hay que agregar ciertos costos para asegurar que tengamos recursos naturales, agua limpio hacia el futuro también, como que cuidamos lo que tenemos en términos de recursos naturales, por ejemplo. Y ese va también con los territorios, pero sí. Tiene que ver una mezcla de cierta manera de poder, por un lado, que se busca equilibrar el poder y la idea de consulta es que hay una conversa que se va adaptando los proyectos para reducir los costos y maximizar los beneficios para los territorios donde se instala. En tu experiencia, cómo es la recepción de las empresas de este tipo de desafíos nuevos? En distintos países, bueno, hay como una resistencia por un lado, pero por otro lado, es como bien interesante, no sé si has escuchado de los principios de Ecuador, Equator Principles, que son bancos internacionales que va financiando proyectos de inversión en distintos países y va reconociendo que cuando no se realiza bien los procesos, puede generar mayor costos. Es como igual el Banco Interamericano de Desarrollo, estoy pensando, tiene que haber sido, como no sé, en 2000, fue durante el gobierno de Piñera, como eso tiene que haber sido, no sé, no, 2000, no podía haber sido 2013, o puede ser fue durante Bachelet, tiene que haber sido Bachelet, como 2014, 2015, y en relación a los proyectos de desarrollo de energía eléctrica, por ejemplo, empezaron a trabajar que no es un tema de ser solamente una consulta, es la idea de ir generando relaciones con las comunidades donde está instalado ese proyecto de inversión y que permite desarrollar el proyecto no solamente en un momento, pero en el tiempo. Y ese va a generar mayor legitimidad de la actividad económica y menos costos en el mediano y largo plazo. Puede ser más costos al inicio. Y los principios de Equator va justamente buscando orientar a las empresas, evitar los problemas más comunes que se repiten dentro de distintos países. Y en eso es un tema de cómo de ir cambiando la manera de ir abordando un proyecto de desarrollo que hemos hecho, ¿cierto? Antes no había evaluación de impacto ambiental, ya estamos acostumbrados a ese proceso y son necesarios para que no vamos destruyendo el mundo en términos ambientales y para que no vamos destruyendo calidad de vida de las personas que en verdad no han hecho nada para generar un daño, ¿cierto? Y yo diría también, que ya comenté al inicio, evitar como violencia, conflictos que puede generar cuando las personas se sienten que han sido pasados a llevar. Bueno, eso puede ser visto como un nuevo derecho, pero en verdad es como de reconocer justamente que los pueblos originarios son personas, han vivido por ejemplo, en Alto Biobío, en su territorio durante mucho tiempo. Hay una necesidad para poner una represa hidroeléctrica, como eso, cómo podemos armar esa empresa y al mismo tiempo ir respetando, fortaleciendo las comunidades en su calidad de vida y nivel de bienestar. Es un desafío en toda parte, todos los países, Chile no es el único. Sí. Tú nombraste claro, entiendo que se llama Guía de Buenas Prácticas de Participación Temprana, lo que lo que hizo el Ministerio de Energía, y Sí. lo que yo sé es que ha tenido muy buen éxito, digamos. Creo que algunas otras áreas del Estado lo han tomado, digamos, pero
es un buen ejemplo, buena política pública, que no tiene por qué ser, digamos, el reglamento, sino que un poco enseñar dónde tiene que ir el camino de la empresa. Eh, Cuéntanos un poco cómo es que llegas cómo es que llega a la ciencia política, alguien que viene de un área que es distinta. ¿Cómo que... Bueno, sí, como porque ya, yo empecé a estudiar, ya, les voy a contar la historia como un poquito larga, de cierta manera. Em, yo era buena en matemática y química, pero también me gustaba historia, etcétera, cuando era estudiante de liceo. Como soy de Estados Unidos, no tenemos como el camino que se hacen acá, donde uno va eligiendo ciencias naturales, ¿cierto? O como preparando para ingeniería versus las humanidades, sino uno va como desarrollando en distintas áreas. Como eso, yo era bueno y postulé a distintas universidades y postulé a MIT y como pensé y me aceptaron. Como eso de cierta manera, como, "Oh, ya, quizás debo ir". Como eso fui y en verdad fue una experiencia muy interesante porque eh, MIT es una de las universidades donde va promoviendo el tema de la innovación, la creatividad, desde el primer y segundo año, ¿cierto? Es un lugar que yo diría que si quiere como un ecosistema de innovación en el sentido que se va generando eh, un espacio de confianza hacia las personas que están adentro de MIT y buscan facilitar los procesos de aprendizaje, de innovación, de creatividad, muy interesante y profesores en verdad muy interesante. Pero no me fue mal, pero como no me imaginaba trabajar como una ingeniera, y yo recuerdo que tenemos como una pre-práctica opcional que podemos hacer después del segundo año, porque hice los primeros años, y era en IBM como construyendo temas asociados eh, con la discatera, ¿cierto? De un computador, ¿cierto? Etcétera. Y lo encontré interesante. A veces dije, yo, y después tenía como electivos, como refrigeración, etcétera, y dije, no sé. Y yo pensé, si en verdad no me gusta la asignatura electiva de la carrera, en verdad quizás no es la carrera para mí, porque una asignatura electiva debe ser lo que te atrae más, ¿cierto? Y en eso empecé poco a poco y al final sí, fui a ciencia política porque me gusta estudios internacionales, me gusta la democracia, pero siempre quedó como ese mundo de ingeniería, sigue con muchos amigos, esa misma época, pero sí, hice esa movida hacia la ciencia política, pero uno necesita tener esa relación entre. Y solamente un comentario porque justo ahora estoy en Arizona y acá la Universidad Estatal de Arizona tiene, eh, uno de mis colegas va trabajando lo que sería la Facultad de Ingeniería, pero se llama eh, la Escuela para el Futuro de Innovación con la Sociedad, ¿cierto? Como ellos siempre visualizan la innovación en relación a las personas, como debe ser, porque innovación siempre tiene ese componente de generar valor en relación, puede ser valor económico, pero puede ser valor público, valor social, pero debe generar un impacto social. Como en eso, como bien interesante. el- Volviendo un poco a tu área de investigación, tú has trabajado mucho en desarrollo territorial y en eso has trabajado tanto como desde el punto de vista académico, pero también en el apoyo a políticas públicas, digamos. ¿Qué es la mirada que hay desde la ciencia política al desarrollo territorial? ¿Qué es lo que te atrae de eso y qué es lo que investigas tú y cuál es consideras tú el aporte que estás haciendo en esa área?
Sí, es que yo diría, la motivación detrás es cómo hacer que el Estado sea más efectivo en ir apoyando los procesos de desarrollo, ¿cierto? Porque el Estado puede ir promoviendo las empresas, pero como hemos visto, ¿cierto? En relación a los territorios, a las comunidades, puede generar impacto negativo. Y cuando miramos desarrollo en general, si no hay ese componente de participación de los actores involucrados, de, de distintos tipos de actores dentro del territorio, muchas veces el proceso de desarrollo que tiene un fin de generar mayor bienestar finalmente, no logra generar mayor bienestar porque no conoce suficiente bien a las personas, ¿cierto? Como eso, uno no puede desarrollar a las personas sin involucrar a las personas. Y ese es sumamente un proceso político, no necesariamente partidista, sino tiene que ver, ¿cierto?, con el poder, con el empoderamiento, con la colaboración, con la toma de decisiones. Y cuando miramos procesos de desarrollo territorial, generalmente cuando hablamos de territorios estamos pensando subnacional, es estar situado dentro de un estado más grande, como eso, uno de los temas de descentralización. Y todo eso tiene que ver con la toma de decisiones, ¿cierto? Ahora, en Chile, el Estado, los chilenos o la población chilena en general espera mucho al Estado, ¿cierto? Que el Estado va a proteger, a defender sus derechos, etcétera. Pero al mismo tiempo es un Estado bastante pequeño, subsidiario. Los dineros que tenemos no necesariamente están presentes tan cerca a los territorios y las empresas sí también juegan un rol muy importante, ¿cierto? Claramente en desarrollo económico, pero también en lo que pasa con las políticas públicas. Por eso uno necesita el Estado para que va orientando, articulando distintos actores y pensando en lo colectivo, en la planificación de los territorios. Cuando pensamos en la empresa también quiere un Estado que juega un buen rol, que va apoyando, que va generando un ecosistema que permite, favorece la innovación. La estabilidad política es fundamental para el crecimiento de cualquier industria. Podemos pensar en los acuerdos internacionales y cómo ese va favoreciendo cierto comercio exterior, como eso. Esencialmente, desde la ciencia política es como visibilizar y mejorar el rol del Estado para mejorar, desde mi punto de vista, más el bienestar individual, donde para mí, y muchas veces las empresas y economistas no lo perciben así, pero para mí el desarrollo económico, el crecimiento económico es un medio para lograr mayor bienestar en el país. Y me parece que esa una visión política eh, más público es importante en toda industria. Dos cosas, digamos. Uno que una observación que hiciste que es súper importante. Nosotros le pedimos harto al Estado, pero tenemos un Estado pequeño, digamos, Sí, relativamente pequeño cuando uno mira cuál es el porcentaje incluso de la cantidad de empleo que genera directamente, digamos, o el nivel o el peso de los tributos en el PIB, digamos. Entonces uno compara con países de la OECD y en realidad cuando tenían nuestro mismo nivel de desarrollo y seguimos siendo un país con un Estado pequeño, digamos. sí, Eh, y lo otro es que, claro, eh, no solo una postura política pensar que el desarrollo económico, el crecimiento económico es solo una fase del desarrollo, digamos, porque, bueno, un poco es lo que hice en la tesis, digamos, que en realidad mostrar que un puro desarrollo económico es un elemento, ¿cómo se llama?, circunstancial, pero no era lo que estaba probando, pero es lo que se muestra claramente que el crecimiento es un objetivo importante, pero no es el objetivo final porque es solo un elemento más del asunto. Y en ese sentido, aprovechando que los economistas institucionales han tenido han puesto que tal vez son los únicos que hablan, yo vengo de ese mundo, así que son los únicos que hablan de la importancia que tiene el Estado fundamentalmente, pero sobre todo la toma de decisiones colectivas, digamos. Entonces,
esta toma de decisiones colectivas que llamamos gobernanza tal vez el tema de las políticas públicas en innovación, digamos. Yo trabajo en esa área, pero además en otras áreas, digamos. O sea, en todas es distinto, no es igual, estamos hablando de fenómenos distintos, pero eh, eh, ¿cómo ves tú la participación de los académicos o de la academia y de los privados porque eso implica que la academia y los privados participen en la toma de decisiones gubernamentales, digamos, que no es una cosa que sea tan baladí ni que sea tan normal, digamos, para mucha gente. Claro, y que yo diría, por un lado, ¿cierto? La autoridad no necesariamente quiere compartir una toma de decisiones con cualquier actor, y eso tiene que ver con la desconfianza. Entonces, cuando miramos la gobernanza, un elemento importante es la confianza entre los actores, ¿cierto? Que todos vamos remando en la misma dirección, de cierta manera. Y eso implica que tenemos que tener conversaciones anteriores. Yo imagino, ¿cierto? Recuerda cuando Carlos Vinolo hizo, y la Universidad de Chile hizo todos los diplomados en habilidades directivas, y parte de la idea era ir generando conversaciones sobre la región y ir generando desarrollo regional. La idea es justamente de llegar a cierto consenso. Y ese es donde yo diría la política partidista a veces no choca, ¿cierto? Porque lo que uno observa en general en América Latina muchas veces es la discontinuidad entre gobiernos cuando se cambia de ideología, ¿cierto? Y en nuestro país, ¿cierto? Los primeros años de postdictadura fueron de la concertación, como había continuidad y crecimiento en términos tanto económicos, pero también avances en términos de la política pública. Pero si miramos los últimos, claro, 20 a 24 años, ¿cierto? Hemos tenido cambios de gobierno, ¿cierto? Y cada vez más es difícil llegar a acuerdos, como eso. Empezamos, cambiamos de gobierno, volvemos un poquito atrás. Y para las empresas, ese es muy complejo, ¿cierto? Porque cambia la regla de juego, puede ser, tiene más oportunidades, pero lo que se busca, de cierta manera, es tener cierta estabilidad en reglas de juego para que uno pueda ir planificando y avanzando. Y eso requiere espacio de gobernanza. Yo diría, hay harto espacio de gobernanza, pero lo que no tenemos suficiente es esa mirada que a partir de la discusión podemos tomar decisiones colectivas. Sino, en general, como va volviendo, ¿cierto? Yo tengo la autoridad para tomar la decisión. Bueno, eso, yo creo que tenemos que ir avanzando en ese tema. Y desde la academia, yo diría, eh, igual nosotros somos como actores interesados, ¿cierto? Y que falta de ir generando ese interés colectivo. O sea, tomando otros ganadores de premio Nobel en economía, más de un enfoque institucional y además politóloga, fue Eleanor Ostrom, ¿cierto? Que tiene que ver con el gobierno de los comunes y innovación. Es algo común. Sabemos que innovación no depende de una persona creativa, sino depende de un ecosistema de innovación que permite que uno puede ir construyendo y que va facilitando y empoderando a las personas creativas dentro de ese ecosistema. O sea, ese falta. Y otro también, solamente para comentar, porque yo encuentro interesante y no pensamos el tema, que el mismo tema de todo el problema de tráfico que tenemos en relación a San Pedro, ese también es un problema de los comunes, porque estamos sobreutilizando los pocos comunes que son, ¿cierto? Los caminos que tenemos, y como consecuencia todo el mundo está sufriendo con los tacos. Si nosotros podemos pensar en una solución mucho más colaborativo y mucho más flexible, podemos como ir logrando generar eh, una situación que es menos caótica. Como soy el mercado tiene su fortaleza sin duda, pero hay temas donde el mercado no es una solución, y en eso se requiere no necesariamente un Estado que obliga, sino la gobernanza que permite que vamos cada uno ajustando sus comportamientos para lograr
un bien público que favorece a todos, pero requiere que confiamos en las otras personas y que confiamos que la gente va a respetar las reglas, etcétera. Oye, súper interesante, porque yo voy a tratar de ir se llama, resaltando algunas cosas uno, que el tema de la confianza, que es, tal vez hay hartos estudios, digamos, de que la confianza afecta a varios áreas y aristas del desarrollo chileno. La innovación que tiene que ver mucho con colaboración, digamos, por ejemplo, entre las universidades y las empresas chilenas colaboran poco, muy poco, digamos, y eso está demostrado, yo lo tengo en alguna presentación incluso, pero eso es un cambio cultural. ¿Qué ves tú ahí? Después te voy a decir un par de cosas más, pero a mí me interesa escuchar tu mirada, porque como has tenido la oportunidad de venir de otro país, digamos, y que tiene otra cultura respecto a la confianza. ¿Qué elementos tenemos ahí? ¿Qué cosas deberíamos hacer? ¿Qué política pública deberíamos fomentar para trabajar el tema de la confianza? Es que yo diría hay como espacios adentro. Corfo ha trabajado bastante, ha ido, pero quizás para mí tiene que ver con proyectos de corto plazo que no tienen continuidad en el tiempo. Nosotros sabemos, ¿cierto?, de llevar un producto, cualquier producto de un prototipo, al final no es un tema de años, ¿cierto? Que es un tema en el tiempo que requiere, ¿cierto? Que no se cambie tanto los programas, que uno tiene cierta continuidad en el financiamiento. Ese por un lado. Otro lado que me llama la atención, como eso, cuando uno mira a Estados Unidos, es como mucho de capital ágil, mucho de la inversión viene desde el sector privado que percibe a la innovación como una posibilidad eh, de lograr mayor beneficio para uno, ¿cierto? Yo tengo dinero, ese dinero no va a tener tanta ganancia dentro del banco con el interés, mejor miro, evalúo, es cierto, y busco y lo voy jugando con la innovación mucho más desde una lógica privada que podría ser una estrategia, un desafío que tenemos, porque yo diría las personas muchas las personas, no todo el mundo, no percibe que es como si el Estado financia, es como, no, como no lo tomen tanto en serio o algo así, no sé cómo explicarlo. Un poquito como no es necesario como hacerlo bien. Y eso me parece, no, hay que hacer la cosa bien, hay que no solamente como cumplir con lo que pide Corfo, etcétera, sino hacer las cosas bien. Ahora, al mismo tiempo, yo diría que todavía hay mucha burocracia dentro del Estado. eh, no he analizado tanto los proyectos de Corfo, aunque yo he participado y he tenido que, cierto, juntar las boletas, pero por un trabajo que hicimos con el Ministerio de Desarrollo Social sobre colaboración público-privada en fines públicos, el tema era la boleta de micro. Ahí yo recuerdo una de una fundación importante, grande, que esencialmente no querían trabajar con el Estado porque lo que más importaba al Estado era como la boleta de micro. ¿Cierto? Y que eran como muy pegados a ese tema, que tiene valor en el sentido por el tema de evitar corrupción, pero hay como demasiado énfasis en esa parte como contable y no tanto en los resultados, la exigencia que se va generando. Como eso, yo diría, hay todos esos elementos allá que deberíamos pensar y enfocar mucho más en los resultados que queremos, cómo medir los resultados, de cierta forma, eh, dentro del proyecto, como tener hitos que nos permite, como indicadores críticos que en verdad nos permite determinar si van avanzando bien. Pero vuelvo al tema de MIT, como comenté al inicio, es como te aceptaron y con esto ya tienes sello de confianza y te va facilitando procesos para ir logrando lo que saben que tiene la potencial para hacer. Y me parece que hay un nivel de desconfianza desde el Estado hacia los emprendedores, hacia los académicos, y eso va generando que, bueno, mejor quedo en mi proyectito nomás y listo. Sí,
pues, completamente de acuerdo, porque además los proyectos generalmente son proyectos muy asociados a cosas muy específicas. No hay Sí, proyectos de más largo plazo. Ahora, bueno, financiamiento que está proponiendo el gobierno no lo he estudiado completamente, pero parece ser como tender al financiamiento de la investigación con más largo plazo que solamente proyecto a proyecto, que es uno de los elementos que también está presente en el tema del apoyo al emprendimiento y la innovación, sí, digamos. sí. Yo te iba a decir claro, en el tema de la innovación, el Estado nunca estaba fuera, digamos, la evidencia es que desde que conocemos el fenómeno, el Estado es uno de los protagonistas de la innovación, porque la innovación requiere mucha plata del Estado, pero también muchas decisiones del Estado, digamos, ¿no? Eh, y en Sí. este sentido, lo que tú decías, que la confianza nos lleva a que se invierta poco desde el punto de vista privado, digamos. Pero lo otro es y a eso iba, digamos, es que esta gobernanza implica también que esa creación de confianza pase porque los tomadores de decisión asuman que hay gente que tiene que mantenerse en el tiempo en algunos cargos. Bueno. Bueno, ese es otro tema, ¿cierto? Cuando hablamos de capital social, en Chile todavía hay como una tendencia que es confianza entre Juan y Ginny, ¿cierto? Más que entre, o sea, el gobierno regional y la Universidad de Concepción. Hay, pero en general no es entre instituciones, es entre personas. Y ese hace que sabemos muchas veces, mucha organización se mantiene la misma persona a cargo durante mucho tiempo y cuando esa persona se va, entonces queda como sin continuidad. Como eso, hay que ir avanzando más en procesos colaborativos de planificación y implementación, de ir generando comité de gobernanza más pequeño que va supervisando, monitoreando, mucho más transparencia en términos de las decisiones tomadas, quién participa en las decisiones, por qué, cómo se va gastando. Mucho de ir pensando ese proceso de gobernanza como espacios públicos que no es solamente las personas que participan en esos espacios, pero también la ciudadanía en general, como enganchar, tenemos que ir fortaleciendo la manera que vamos comunicando que no son como proyecto mío y no quiero a ti, ¿cierto? Sino, y eso requiere, es que requiere esfuerzo, ¿cierto? Para ir generando las redes, de ir comunicando y que uno percibe en las regiones que a veces se complica con el nivel central, que al final va tomando decisiones, que el nivel central tiene su capital social o su relación de confianza a nivel nacional y puede ser, hay ciertas relaciones en los territorios, pero como falta ir fortaleciendo que tengan confianza en los gobiernos regionales para implementar programas, que no necesita supervisar, no tanto, sino de ir generando, sí, relaciones de confianza que implica cambiar la manera que vamos trabajando. Sí, como nosotros tenemos muchos desafíos, pero igual Chile tiene una potencial pues yo diría que ir como lento, construyendo y tratar de ir superando los ciclos electorales, porque El otro ejemplo que ponía es el de los tacos, que en realidad tiene que ver sí, con el territorio más duro, digamos, y es un buen ejemplo asociado a un área metropolitana. Las áreas metropolitanas son un desafío para la gobernanza, digamos, en todo el mundo, pero sí, particularmente en Chile, donde los actores locales se juntan, las regiones, o sea, tiene una parte el gobierno regional, otra parte las comunas que son a cargo de los alcaldes y sus consejos, pero también los ministerios, está el MOP, sí, el Ministerio de Obras Públicas, el de Tránsito, el de Vivienda y sí, Urbanismo y el de medio ambiente también, porque son los que planifican, y uno dice, bueno, ¿cuándo se ponen de acuerdo, digamos? Porque también hay una cuestión que va hacia adentro del Estado, que tú lo has tocado un par de veces, que sí, es el centralismo y la desconfianza entre las propias instituciones estatales, digamos, porque uno que ha estado en el sí. mundo público sabe que de afuera parece que estuvieran todos de acuerdo, pero en realidad están en desacuerdo en algunas cosas y tienen como culturas interiores distintas, digamos.
Sí, y en eso yo diría tanto el Ministerio de Obras Públicas como el Ministerio de Transporte pueden jugar un rol muy importante porque ellos hacen proyectos de mediano largo plazo que van más allá del ciclo electoral, como eso. eh, y me parece, por ejemplo, el subsecretario de Transporte ha ido jugando un rol en construir procesos más participativos para la construcción de sistemas de transporte público adentro de las áreas metropolitanas, etcétera, pero sí, depende mucho de autoridades políticas y sí, es que siempre entra la política, como eso me parece que la política partidista es importante, central a la democracia, pero hay ciertas decisiones que tienen que ver con bienes públicos, como transporte, como un ecosistema de innovación que al final deberíamos dejar al lado, ¿cierto? La desconfianza, seguir pensando en relación al territorio. Sí. ¿Qué importancia? Porque Mm. yo lo he dicho muchas veces, digamos, no es llegar y hacer una mesa, digamos, donde se sienta un montón de gente. ¿Verdad? ¿Qué importancia le das al diseño y a la elección de los actores dentro de una gobernanza, a la toma de decisiones y para la gestión de esas decisiones? Porque no es solo tomar las decisiones, sino que esas acciones se cumplan, digamos. Sí, muy importante, yo diría, el diseño es fundamental. Como eso, uno tiene que ir pensando, quizás construir, ampliando poco a poco en el tiempo, ¿cierto? Incluyendo, y ese es donde yo encuentro que la academia tiene un rol que puede ser importante, porque muchas veces actores económicos y actores sociales están pensando en sus propios intereses y que la academia entra con una mirada muchas veces más global y puede ser que dice, bueno, nosotros podemos ir compatibilizando, armonizando esos intereses de esa manera, ¿no? Porque lo que nos gusta a nosotros en general son como rompecabezas, ¿cierto? De ir imaginando y estamos muy pro a favor. Y puede generar también, que yo encuentro muy interesante, donde deberíamos ir, es como simulaciones, ya. Ujú. Si hacemos esa decisión, ya, ¿cómo va a aparecer en como 10 años más? Como eso también es interesante y están abordando eso, el tema de simulaciones en relación a distintos temas, especialmente desde facultades de ingeniería, en distintas industrias, y son rompecabezas para ingenieros muy interesantes, ¿cierto? Que como solamente para comentar, me parece a un colega que está en ingeniería que trabaja justo como modelo de flujo, pensando cómo sería un flujo más, estoy pensando, aerodinámica, ¿cierto? Como de, no sé, de un auto de velocidad, ¿cierto? De cómo va el aire, etcétera. Y toman todo ese conocimiento que se ha generado y se pone en relación a los corrientes en el océano, ¿cómo se dice? Oceanográficas, ¿cierto? Y cómo se puede ir mejorando, reduciendo el impacto ambiental de la salmicultura con la ubicación, como eligiendo mejor dónde poner las jaulas, ¿cierto? Ahora, ese está súper reglamentado por Pesca. Pues al final es como cómo ir generando esa conversación para que desde la academia, uno puede hacer cosas que va a favorecer la producción, reducir el nivel de antibióticos, ¿cierto? Va a ir, generando los fines, ¿cierto? Pero con una flexibilidad. Y ese todavía, como hay desconfianza, preferimos que hay como reglas muy claras y ese no necesariamente. Como soy yo, invitaría académicos, pero con capacidad de ir pensando de manera mucho más interdisciplinaria, enfocado al problema que se busca resolver, invitar distintos actores, pero yo siempre planteo eso cuando converso en términos de gobernanza, personas racionables. Generalmente pensamos en personas racionales que son individualistas, ¿cierto? Maximizar beneficios, minimizar costos. Pero una persona razonable tiene la capacidad de ver las interconexiones entre las personas y buscar soluciones que me permite buscar mis beneficios,
pero al mismo tiempo toman en consideración cómo mis acciones va afectando a otras personas y otros territorios, etcétera. Que no es un juego suma cero, sino tiene que ser un juego gana-gana. Ese es como uno va generando desarrollo, ¿cierto? Dominique Forel, que fue uno de los iniciadores de la estrategia de especialización inteligencia de lo inteligente de los sistemas regionales de innovación, Sí, particularmente. Él sí. proponía lo que llamaba el Entrepreneurial Discovery, que es sentar a la academia, principalmente a la academia y la industria, a buscar puentes comunes, pero sentarla por mucho rato. No, no es una reunión ni una lluvia de ideas, sino No, que no. lograran de a poco y en un lapso, digamos, de tiempo ir buscando puntos comunes, intereses comunes que eso no se hacía de un día para otro, y lo hice en varios papers ya. Exacto, exacto. Y se puede hacer que yo diría que justo, ¿cierto? Una política o estrategia de fomento productivo dentro de una región puede ir haciendo eso, ¿cierto? Construyendo quizás en algunos sectores que se percibe como más central o más importante para la región. Puede ser por sus impactos en territorios que son como más marginales. Y a mí me gusta mucho la especialización inteligente porque es una política que busca generar desarrollo en los distintos territorios y donde el Estado, sí, va articulando, va favoreciendo, logrando generar como punto más en común, sí. ¿Tú crees que con el desafío de los ODS, digamos, que al final es como una suerte de piso, digamos, en las políticas públicas, porque está basado en evidencia y está basado también en acuerdos políticos, digamos? Sí. Ese desafío de los ODS es más fácil con gobernanzas más flexibles, más fácil con gobernanzas más de largo plazo? Sí, es que pueden ser justamente los puntos en comunes que queremos lograr, ¿cierto? En el sentido, bueno, gobernanza es uno, ¿cierto? El tema de alianzas, el 17 me parece, de objetivo es justamente el tema de gobernanza y ese es fundamental para todo lo que tiene que ver con cambio climático, un montón de temas. Hay algunos temas que están como más centrados en el Estado, pero como comenté al inicio, el mismo tema de pobreza, claro, el tema de subvenciones y subsidios, lo que hace el Estado es sumamente importante, pero una persona para dejar de ser pobre también tiene que participar en ese proceso. Mm. Como eso ese siempre va incluyendo a esa alianza de ir generando colaboración y es que en el mercado también se va generando, no es solamente competitividad, se requiere colaboración, el tema de innovación, obviamente, claramente cuando hablamos de desarrollo territorial hablamos de colaboración, pero sí yo encuentro que el objetivo de desarrollo sostenible sirven como puntos, sí, como puntos en común que podemos construir a partir de eso, ya. Como si queremos procesos productivos más innovadores y que genera menos impacto en el medio ambiente. Difícilmente vamos a ver que ese es algo negativo entre distintos, como eso, ya, como la academia puede aportar, como y las empresas, quizás las empresas van a aportar abriendo cierto... invitando a la academia para ir mejorando un proceso productivo para que pueda usar como una prueba, etcétera, porque claramente academia estamos como desconectados muchas veces de los mismos procesos productivos. Por eso necesitamos la empresa donde, ¿cierto? Donde la papa quema, ¿cierto? Por eso uno tiene que ir avanzando en ese tema también, como eso va mejorando nuestro proceso de formación, podemos formar estudiantes que después van a ser profesionales, que ya comprende el negocio, ¿cierto? Comprende el proceso productivo. Por eso todo, yo encuentro todo es suma. Por eso hay que cambiar la lógica, que no es solamente si gano yo, pierde tú, sino cómo pensamos en soluciones donde cada uno puede ganar algo, ¿cierto? Juegos que no son de suma Sí, cero, como exacto, de gana-gana. eh, 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 um, para terminar, digamos, no quitarte más tiempo, ha sido entretenidísimo y me gustaría hacerte un montón de preguntas más sobre gobernanza, digamos,
y tu experiencia en algunas políticas públicas, pero para no quitarte más tiempo, ¿cuál es la última antes de las dos últimas? Digamos? La última, la penúltima es, ¿cuál es de tus experiencias prácticas, digamos, como asesorando, participando en políticas públicas regionales? ¿Te parece que ha sido, desde el punto de vista de la concepción y ejecución de la gobernanza, más exitosa? Puede ser que al final no haya resultado tanto, pero lo que me interesa es saber qué gobernanza te parece a ti que funcionó mejor, digamos. Puede ser que... Oh, sí, es complejo, ¿cierto? Porque la gobernanza muchas veces, como es flexible y en general no tiene autoridad en sí, ¿cierto? Que depende de la autoridad, depende de la autoridad que tiene la autoridad, ¿cierto? Como eso, hay autoridad formal y gobernanza de cierta manera va aportando a mejor toma de decisiones. Pues yo diría que favorece, bueno, uno de los ejemplos que siempre da la mesa de COMEX, ¿cierto? De comercio exterior, que surgió acá en la región de Biobío, surgió sin el Estado, ¿cierto? Pero sí, no era algo promovido desde el Estado, sino responde claramente a la necesidad percibida por distintos actores de coordinarse. Entonces, yo diría, gobernanza funciona mejor cuando percibimos que necesitamos coordinarse para que resulte. Y ese permite que cada uno va aportando, porque yo no participé en eso, pero lo que yo he escuchado, cierto, que es distinto, pero ya, algunos llevaban Nescafé, cierto, como eso, cada uno se va aportando y se va organizando para reducir los costos a partir de la coordinación, que es fundamental. Pues yo diría eso. Y yo diría que, y no es solamente que yo digo, es que hay estudios que van comparando distintos procesos de gobernanza. Y me preguntaste en relación al diseño, fundamental, de ir buscando cómo equilibrar las fuerzas, ¿cierto? Porque asimetría de poder va generando muchas veces que no valoramos la toma de decisiones dentro de la gobernanza, sino se va tomando decisiones fuera de ese espacio y en ese entonces no sirve para nada la gobernanza. Pero de ir pensando no solamente en generar una política, un plan, etcétera, sino cómo vamos a ir implementando, el tema de asegurar recursos, pero eso implica de ir construyendo un compromiso y eso depende, yo diría, de un reconocimiento que necesitamos hacer. Pues eso implica que uno tiene que bajar los costos, sí, los costos involucrados de participar y hacer que la participación tenga sentido, ¿cierto? Porque muchas, yo siempre, son como frases que uno va diciendo. Si una reunión podía ser un correo electrónico, entonces algo está mal, ¿cierto? Sí. Sí. Y el otro tema que se va planteando como cuando uno va construyendo como esa colaboración es de tener como frutos, estoy Frutos pensando como... tempranos, Exacto, victorias exacto. tempranas, sí. Exacto, como eso de ir, como de ser consciente que colaborar no es fácil, hay muchos obstáculos, todo el mundo tiene muchas cosas que hacer, pero podemos hacer muchas cosas en corto tiempo si comprometemos y percibimos que en verdad lo que estamos haciendo va a lograr algo, ¿cierto? Sí. Eh, Oye, qué bien, Dios mío. Yo ahora la última pregunta lo voy a anotar, incluso estaba buscando dónde anotarlo, eh, porque la última pregunta siempre es aparte de agradecerte la gentileza y el tiempo, ¿quién crees tú que deberíamos invitar a estas conversaciones difusas para hablar de innovación y de ciudad? Ah, interesante, interesante. Mira, le hago la pregunta. ¿Ha invitado a personas indígenas mapuche? No todavía. Yo diría que sí, Trato que nunca de contestar esta pregunta, pero pero sí, aún no están no la he invitado, digamos. es que yo diría que hay un montón de ejemplos. No sé si está enfocado específicamente acá en la región,
Pero, por ejemplo, Manuel Maribur, que trabaja el tema de etnoturismo y tiene un proyecto muy interesante en Valle Licura, una persona, yo diría una persona muy sabia en relaciones, y hay muchos ejemplos. Yo conozco, yo diría que conozco más a Manuel en relaciones y encuentro muy interesante. Va a desafiar, ¿cierto? La manera de pensar innovación y cómo él mismo va pensando innovación. Y yo siempre recuerdo, porque me tocó, en un proyecto fuimos a Suecia, él fue una de las personas que fue y me tocó traducir. Y yo dije que él era un empresario de turismo. ¡Chu! Saltó, porque ese no es como él va conceptualizando, como los temas de la palabra son importantes y como la manera, las palabras no solamente, como qué me hizo reflexionar sobre qué quiere decir con empresario. O sea, sería interesante preguntar, o sea, cómo imagina la innovación, porque eh, puede ser, como comenté al inicio, que el desarrollo para muchas personas o comunidades indígenas no es una palabra positiva. Innovación, por ejemplo, desde el mismo sector público, muchas veces he visto como algo muy comercial que no tiene que ver con el Estado, que yo encuentro está equivocada, ¿cierto? Hemos ido abriendo con innovación social, innovación pública, pero hay como una resistencia hacia eso, como de ir visibilizando justamente como eh, qué elementos de innovación o cómo podemos pensar innovación, ¿cierto? Desde una mirada mapuche, lafkenche, que yo diría que hay, que es interesante. Y que uno de los que me hizo reflexionar una vez, el mismo tema, si uno mira a la mapuche, los caballos, ¿cierto? Llegaron con los españoles. Pero si uno mira la cultura mapuche actualmente, el caballo es tan central hasta en sus ceremonias claramente podían integrar algo, ¿cierto? Que también es un instrumento productivo si queremos usar ese lenguaje, ¿cierto? Adentro de su sistema económico, cultural, social, y generar un tremendo valor que valora el animal. Es como interesante, ¿cierto? Que tan abierto y puede innovar a partir de ese insumos que viene desde afuera. Yo siempre pienso que hay que ir abordando el tema de innovación en ese sentido. Y yo diría, yo imagino que han invitado a otras mujeres también. Yo pienso que mujeres también siempre, uno va innovando en distintos espacios y innovadores, ¿cierto? Eh, a nivel como más social, en sectores rurales, etcétera, que la innovación está presente transversalmente. Eh, Quiero agradecerte profundamente, como dijiste, que te has tomado este tiempo. Estás en Arizona. Sí, 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 Qué sí. bien. Así que, bueno, y además teniendo en cuenta que estás tan lejos, y bueno, muy contento con la conversación. Ojalá podamos encontrarnos pronto y eso, muchas gracias. No, muchas gracias, Juan. En verdad es muy interesante. Son temas que me apasionan, como si quizás ese otra cosa de la innovación, ¿cierto? El tema de pasión y buena pregunta y obviamente escuchando también. Se agradece. Bien, muchas gracias, que estés muy Ya. bien. Igual, chao. Chao. Ciudad Difusa es una plataforma de difusión de contenidos sobre innovación y ciudad creada por el Dr. Juan Yamil Sandoval.